Está grabando, está grabando. Ok. Em, entonces, primera, esta es la parte 2,5, porque un poco de la parte 2 no, queda por hacer, lo que está escrito en negro acá, cofactores, determinantes de operadores. Y además, y medio, porque pongo un poco más de cosas, la fórmula para calcular la matriz inversa, esta fórmula de Kramer, son fórmulas que en sí misma uno no la va a ocupar, pero ayudan un poco en lo que, digamos, para otras, comprender otros principios, ¿ya? Entonces, digamos, esta parte en rojo son herramientas más matemáticas que de cálculo de números, ¿m? Como para hacer demostraciones y un poco abstractas, porque son fórmulas bastante largas, uno si quieres calcularla exactamente, toma su tiempo, digamos, a menos que no sea una matriz 2x2 o 3x3. Pero vamos a pasar un poco a ver un poco esto, ¿ya? Entonces, cofactores, fórmula para la matriz inversa, cómo calcular la inversa, como fórmula de Kramer, que después vamos a ver lo que es, determinantes de operadores. Ok, entonces primero que todo hacemos un repaso de la clase precedente. Nos acordamos un poco lo que es una permutación. Una permutación es un reordenamiento que llamo P de los números desde 1 hasta n. Si es que digo una permutación del conjunto 1n, es simplemente una otra manera de decir reordenamiento, ¿ya? Que entonces uno se lo imagina como una función que envía estos números en estos mismos números de manera biyectiva, ¿ya? Simplemente significa reordenar. Y si la interpreto como ordenamiento, puedo pensar que su signo es -1 a la potencia igual a número de intercambios que permiten de crear este reordenamiento, ¿ya? Entonces parto con los números ordenados desde 1 a n en orden y después empiezo a intercambiarlos a 2 a 2. Y el número de intercambios que necesito, si es un número par, tiene signo positivo la permutación. Si para obtenerla necesito un número impar, es un signo negativo. Alternativamente, uno puede asignar a la permutación, le asigno una matriz, ¿ya? Esta matriz, ¿qué tiene? En la línea I, el único lugar donde la matriz tiene un 1 es en el punto I, y aplicación de la permutación al punto I, ¿ok? Entonces, en el punto I, PI, tengo un 1 si no tengo ceros. Entonces, esto, déjenme buscar mi otra cosa para poderlo escribir, ¿ya? Estoy cambiando muy poco el formato de las diapositivas, pero entonces acá la idea es que tengo una matriz P, ¿ya? Y si miro en la línea número I, acá tengo 0, 0, 0 y solamente un 1 en el punto PI, ¿ya? Entonces solamente IPI tiene un 1, ¿ya? Y déjenme por un momento borrar, borrar todos los ceros que estoy escribiendo, ¿ya? Ok, borramos todos y describimos. Entonces digamos que acá es el 1 en el punto IPI. Y para cada línea tengo, digamos, un valor 1 que me indica el valor de la permutación, ¿ya? Entonces acá voy a tener 1, 1, 1, 1, y cada uno no tiene otros unos en su línea y columna, ¿ya? Es a causa del facto que esta es un reordenamiento, ¿ya? Que la permutación es un reordenamiento, implica que para cada línea estoy asignando un valor 1 en un solo lugar y los otros son 0, ¿ya? Entonces, cada línea y columna de un dado 1
no intersecta líneas y columnas con otros unos, o sea, no tiene otros unos en su línea y su columna. Y esto, de esta manera, represento como gráficamente en una tabla, para imaginarme en una tabla, las posiciones donde se van los números 1 a n durante este reordenamiento, ¿ya? Y así obtengo, digamos, en una representación con una tabla de números de una permutación o de una función desde 1n hasta 1n, ¿ya? Si se imaginan, esto es un poco la gráfica de la función, ¿ya? Si acá pongo 1, perdón, digamos un poco el contrario, si la gráfica al contrario de la función, si acá pongo 1, 2, 3, 4, ¿no? Digo, 1, ¿en dónde se va? Digamos que 1 se va en el punto 1, 2 se va en el punto 3, 3 se va en 2 y 4 queda igual a 4, ¿ya? Entonces uno se puede imaginar esta gráfica que me envía 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4, ya acá los ejes, esto sería el eje J, este sería el eje Y, del índice Y y el índice J, y un poco esta es la gráfica de la permutación del reordenamiento. ¿Ya? La gráfica de reordenamiento, ya módulo cambiar, digamos, después le voy a hacer, no sé, una reflexión por así, ¿ya? Para que me quede acá el eje Y y J correcto, digamos, que acá tengo el eje y acá J, y acá tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Más o menos se dan cuenta que los puntos que pertenecen de verdad a esta gráfica corresponden de una manera a los unos que están en mi matriz, ¿ya? Entonces, acá vemos que una matriz se puede imaginar como una especie de gráfica de función discreta para las permutaciones. No sé si esto ayuda o no, pero entretenido pensarlo así. Bueno, de toda manera, su determinante de esta matriz, tomo su determinante, dado que el determinante corresponde al número de intercambios que necesita, cambia signo cada vez que intercambio dos líneas para llevarla a la matriz diagonal, la cual tiene el determinante 1, sigue que el determinante de esta matriz también es el número de intercambios, ¿no? Y nosotros en realidad lo que hemos visto la vez precedente, esta mega fórmula para las permutas, para los determinantes, más o menos hemos visto que ocupando la linealidad, se puede escribir así, como combinación de matrices solo de permutación, y después para cada matriz de permutación hago el producto de todos los elementos que pertenecen a mi matriz de permutación, donde acá tengo A, I, P, I, ¿ya? A1, P1, A2, P2 y así siguiendo. Y tengo estos únicos valores no cero que corresponden a los digamos, términos de ese producto. Y después multiplico por el análogo con solo unos y ceros. ¿Ya? Entonces, como que es como si esto intenta de acordarnos un poco cómo llegamos a tener producto de elementos por el determinante, ¿ya? En la clase precedente, una especie de repaso viéndolo un poco de manera distinta. Ok, esto espero que no confunda mucho. Y vamos a borrar un poco esto, porque acá tenía otra cosa. Acá borré también la diapositiva. Ok. Debo habituarme a este nuevo sistema, digamos, de tomar notas, donde, dado que puse una imagen acá, no se borran las cosas selectivamente. Pero una cosa que escribí acá es que tenemos un posible peligro. O sea, lo que quiero decir es que
un poco, no sé cómo decirlo, una cosa que no hemos, si uno quiere ser matemáticamente completamente preciso y riguroso, falta un poco un punto, ¿ya? Entonces, a ver si tengo un poco de espacios, un poco de espacio. Un punto que falta es que no hemos explicado por qué acá, cuando tomo un número de intercambios para obtener una permutación, ¿no? Puede ser que tengo distinta manera, intercambiando elementos, de describir la misma permutación. Entonces, no hemos explicado por qué para cualquier tipo de número de intercambios para obtener la permutación, me da la misma paridad. Porque todas las maneras de hacer unos intercambios para llegar a una permutación dada me dan la misma paridad. ¿Ya? Acá uno necesita uh, demostrar algo. Todos misma paridad. ¿Ya? Eso lo describo así como tipo resumen. Todas las maneras de escribir P como una composición de intercambios quizás dan números distintos de intercambios, ¿ya? Porque, por ejemplo, puedo hacer, si hago 2 veces un intercambio, esto no cuenta porque estaba cambiando los mismos elementos 2 veces, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces ya esto, acá cada vez puedo poner 2 intercambios más, simplemente poniendo el mismo y invirtiendo 2 veces las posiciones, ¿ya? Entonces no es único el modo de escribir una permutación como composición de intercambios 2 a 2, pero es única la paridad, ¿ya? Cualquier manera de escribirla me da la misma paridad. Así que esto es una cosa que queda como no demostrada por nosotros, ¿ya? Entonces aquí podría pasar un poco de tiempo en una cápsula a explicar por qué funciona esto. Yo no lo veo como fundamental, pero es algo para completar la, completar la imagen global de la teoría de determinantes, ¿ya? Un poco la misma, una cosa que también si uno fuese como muy preciso y riguroso y mira lo que hemos llamado el teorema el teorema principal de la teoría de determinantes, esto demuestra que si es que existe una función determinante, es única, ¿no? Pero no hemos demostrado que existe. Hemos solo demostrado que dada una matriz, hago el escalonamiento con Gauss y obtengo un único valor de determinante posible. Pero no es que por si acaso no existe una función con todas estas propiedades. Lo hemos visto para matrices 2 por 2 y 3 por 3. Hemos visto que tenemos una fórmula que satisface las propiedades, pero para esta fórmula general de acá, lo que falta para decir que satisface las propiedades es de ver que todos que el determinante de P para matrices de permutación está bien definido, ¿ya? O sea que existe una sola manera de asignar un signo más y menos, si no es que si pongo unos intercambios, una familia de intercambios y otra que me dan la misma permutación, tengo 2 signos distintos, ¿ya? Esto es una cosa que falta, es el peligro de acá, ¿ya? Entonces, peligro de quizás no buena definición de la buena definición determinante de P para P una permutación. ¿Ok? Ok, esto es una cosa que dejamos para más allá. ¿Ya? Ahora, la cosa que me gusta, que ayuda para esta clase, que me gustaba mirar bien, es hacer este ejercicio de ver si el determinante, suponamos que lo defino, ocupo esto como una especie, si ocupo fórmula como definición,
¿ya? Si suponamos de intentar definir el determinante por esta fórmula, donde suponamos que esto está, suponemos que es bien definido, ¿ya? Y esto lo vamos a demostrar quizás en una cápsula. Si ocupo esta fórmula como definición, valen los axiomas, ¿ya? Valen los tres axiomas que hemos visto. Vamos a ver esto. Primero, si A es la matriz identidad, ¿ya? Entonces, A es la matriz 1, 1, 1, 1 y los otros son ceros. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, cada vez que todo este producto de acá tiene por lo menos un término con P de I distinto de I, si tengo un término con P de I distinto de I, entonces acá tengo un factor que es cero en este producto, ¿ya? Entonces, el único término distinto de cero en la fórmula es para P igual a identidad, ¿ya? Es igual al caso de P, que es la permutación que envía 1 en 1, 2 en 2, n en n. Entonces, la mega fórmula aplicada a la identidad es igual a 1. ¿Ya? Me da 1 porque me da el determinante de la identidad multiplicado por producto de unos. Entonces, esto es verificado el primer axioma. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos al segundo. Linearidad, eso es lo más importante, digamos, para nosotros ahora. Si tengo la pregunta es si tengo linealidad en, por ejemplo, la primera línea. O sea, si tengo, sea A 1i, ¿ya? A1i es cualquier de los elementos de la primera línea, o A1j, porque hemos siempre llamado j el segundo índice, ¿ya? A1j son todos los términos de la primera línea cuando j cambia. Y digo que A1j es igual a B1j más lambda C1j, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto significa que la primera línea es una combinación lineal de dos otros vectores, el vector B y el vector C. Entonces, A1, que sería el vector con componente A1j, es igual a B1 más lambda por C1, donde estos son vectores con n componentes en Rn. Es una reformulación, ¿no? Y entonces, en este caso, a ver si tengo más espacio abajo. Perfecto, tengo más espacio. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Ya? Acá, cada vez que tengo un término A1, P1, A2, P2, y así siguiendo hasta AN, PN, ¿ya? Por el signo, perdón, signo de P. Esto lo puedo escribir como B1, P1 más lambda C1, P1, que multiplica A2, P2, así siguiendo hasta AN, PN, por el signo de P. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces acá simplemente se trata de que aparece una sola vez, ¿ya? Aparece una sola vez un elemento con primer índice 1 en la fórmula, ¿ya? En cada término, ¿ya? Y después pongo la suma sobre todos los P posibles y obtengo que esta suma sobre todos los P posibles es igual a esta otra suma. Y acá simplemente se trata de aplicar la linealidad para la suma. Y entonces es igual a la suma de B1, P1
multiplicado por todos los otros, más la suma con lambda afuera, la suma de C1, P1, A2, P2, y así siguiendo por el signo de P. Y acá también signo de P. ¿Ya? Entonces, esto es igual a la mega fórmula aplicada a la matriz con B1 y después las columnas A2, AN, más lambda veces la mega fórmula aplicada a la matriz con C1 y después A2 y así siguiendo AN. ¿Ya? Entonces vale la multilinealidad por líneas. ¿Están de acuerdo? Que puedo poner que vale. Es porque simplemente en mi fórmula aparece un solo valor de A en cada término y entonces puedo sustituirlo con el valor que hace parte de la definición de A, ya esta parte de acá. Y aplicar la linealidad para sumas. Para cosas del tipo suma de A, I, J, C, I, J, ¿ya? Donde acá son números, ¿ya? Si tengo una combinación lineal de elementos A y J, digamos que es una función lineal de los A, ¿ya? Esto es lineal en A. En A. Y acá en particular, C y J sería todo este otro producto de acá, ¿ya? Ok. Entonces, linealidad vale. Y lo último, digamos, es qué pasa si tengo dos líneas iguales, ¿ya? ¿Qué Profe, significa? ¿Sí? ¿puede volver a Dime. explicarlo? Que no ¿Cuál, entendí. cuál, cuál parte? ¿Por qué vale la linealidad? Sí, ¿Por qué vale el punto 2? sí, eso mismo. Sí. Entonces, simplemente estoy ocupando una cosa que, a ver, escribámoslo en un otro color, no rojo, verde, no sé. Lo que estoy aplicando es simplemente que, por ejemplo, A, eh, A1, no sé, A1 lambda 1 más A2 lambda 2 es una función lineal lineal en A1, A2, ¿ya? Significa que si en vez que A1 y A2 sustituyo B1 más lambda C1, B2 más lambda C2, la función aplicada a los A es igual a la función aplicada a los B más lambda la función aplicada a los C. ¿Ok? Entonces estoy aplicando más o menos esto. Acá esto, el AP1 es igual a AB1, a B1P1 más lambda C1P1 por definición. Y después simplemente me doy cuenta que acá por la propiedad asociativa de la suma, no, ¿cómo se llama? La propiedad distributiva de la suma, ¿ya? El producto de esta cosa de acá por todo ese producto es igual a el primer término multiplicado por todo este producto que aparece acá, más el segundo término, lambda CP1, multiplicado por toda la cosa a la derecha que me aparece en la segunda parte. ¿Ya? Entonces, esto es la explicación. Y me doy cuenta que ahora esta fórmula de acá es simplemente la mega fórmula donde en vez de la primera línea de la matriz pongo B1, ¿ya? Porque es el único término que cambió es B1, es el término con un 1 acá abajo. Y en esta otra fórmula tengo un lambda afuera, que acá me aparece, y después C1 reemplaza lo que estaba antes en A1
en mi expresión. Entonces, simplemente esto corresponde a la mega fórmula aplicada con C1, después a 2 y así siguiendo hasta a N. ¿Okay? Ya sí, ahora sí entendí. Entonces, Gracias. esto es la demostración. ¿Okay? Y ahora el último, a ver, cambiar a negro. Y en el último quiero decir que qué pasa que si A1J es igual a A2J. ¿Ya? Y en este caso, vamos a ver acá arriba la mega fórmula. ¿Ya? ¿Qué pasa si estos dos números son iguales? Entonces, lo que pasa es que si intercambio si aplico a P, le aplico hago la composición con el intercambio entre estos dos valores. P igual, la envío en P', que es igual a intercambio 1, 2, compuesto con P. Si reemplazo P' por P, la fórmula me queda igual, pero el determinante cambia de signo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vale que la mega fórmula antes, ¿cómo puedo decir? La mega fórmula sin intercambiar, que sería, bueno, perdón, voy a cambiar. Me estoy confundiendo con mi... Ok. Mega fórmula aplicada a la matriz inicial, es igual a menos mega fórmula con intercambio. Línea 1 y 2. ¿Ok? Y de nuevo, esto significa, es igual a menos la mega fórmula, pero también esto implica que, perdón, y el facto que las dos primeras líneas son iguales, me dice que esto es igual a menos la mega fórmula aplicada a la matriz A. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, simplemente por cómo he definido cómo he definido el signo que acá es como el determinante de esta P, acá me cambió de signo. Dado que aparece el determinante, me da un cambio de signo al intercambiar las líneas, que entonces implica que la mega fórmula de A es igual a la mega fórmula de menos A, y entonces debe ser igual a 0, porque ningún número es igual a su opuesto excepto 0. Entonces eso es un poco la misma explicación que hemos visto también en las clases precedentes de este tipo de fórmula. Okay, pero fijámonos en la linealidad, ¿ya? Acá, dado que es una función lineal, el determinante es una función lineal de los A1, ¿ya? Determinante de A es igual a función lineal de los A1i, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto un poco en esta demostración. Hemos visto que en cada término, estoy mirando acá, ¿ya? En cada término de la expresión, tengo exactamente un elemento que tiene el primer índice igual a 1. ¿Okay? Y entonces, lo que podría hacer es reescribir poniendo en común, acá puedo escribir suma sobre i es igual a, como j es igual a 1 hasta n de a1j, ¿ya? Y después suma de todas las permutaciones p, tales que p de 1 es igual a j, todas las permutaciones porque cada permutación debe enviar 1, el elemento 1, en algún número, ¿ya? Y ahora seleccionamos y reordenamos todas las permutaciones, poniendo primero acá pongo todas las permutaciones que me envía 1 en 1.
Después, segunda suma, todas las permutaciones que me envía 1 en J, en 2, ¿ya? Y así para cualquier J, ¿ya? Y acá continúo con A2P2 hasta ANPN y con el signo de P. Signo P, ¿ya? Entonces, esta es una reformulación de la megafórmula donde pongo en evidencia siempre los primeros términos que aparecen, ¿ya? Y toda esta parte de acá la llamo C1J, ¿ya? Y tradicionalmente estos se llamaban los factores que aparecen en la fórmula y para falta de imaginación, toda esta segunda parte se llaman cofactores, ¿ya? Entonces acá vemos la definición de lo que es un cofactor. Simplemente es lo que multiplica el factor, ¿ya? Y lo mismo puedo hacerlo con cualquier línea. Lo mismo con línea I en vez de 1. ¿Ya? Podría acá como selección particular de los términos que quiero ordenar bien, ¿ya? Puedo seleccionar los términos, todos los términos del tipo con el primer índice igual a I, y después, si el segundo índice es 1, tengo todas las permutaciones que envían acá I en 1. Ya podría hacer un cambio. Acá en vez que 1 pongo I, y acá pongo todas las permutaciones que envían I en 1, y acá necesito cambiar la fórmula que aparece en A1 P1 hasta AI-1 PI-1, y después que multiplica AI más 1 PI más 1, y continúo hasta ANPN, ¿ya? Que multiplica el signo de P. Entonces, más en general, se trata de reemplazar 1 por I y obtengo de nuevo una fórmula para el cofactor con, en vez que 1, I, ¿ya? Es la misma idea de reordenar y poner todas las permutaciones que tienen donde aparece este término cuando I es fijado y me dice dónde la permutación envía I. ¿Ya? P de I es igual a 1. ¿Ya? P de I es igual a 2. ¿Ya? Si digo que P de I es igual a 1, tengo un subconjunto de permutaciones que satisfacen esta constricción. ¿Ya? Y todas estas me entregan como cofactor una fórmula muy larga, media complicada, que multiplica a I1. Son todos los términos donde aparece AI1 en la megafórmula. Entonces, los cofactores son estos, son maneras de reordenar los términos, ¿ya? Aparecen en maneras de reordenar los términos de esta fórmula. Es claro lo que son los cofactores, eso es lo más importante. Son cómo están definidos. Reordenando términos de la fórmula de manera que aparece el factor que multiplica, ¿qué es lo que multiplica el elemento A y J? Es el cofactor IJ, ¿ya? Entonces, escribimoslos de nuevo. En la megafórmula el término A y J aparece, o sea, el término A y J multiplica exactamente los términos de C y J, ¿ya? Entonces, C y J son todos los, si fijo A y J, me fijo en los términos de las megafórmulas que tienen el elemento A y J,
y veo por qué está multiplicado. Está multiplicado por una suma de varios términos y esta suma se llama cofactor IJ. Entonces es una definición, digamos, que esconde un poco, ¿no? Uno no sabe escribir muy precisamente el CIJ. Está un poco escondida la fórmula precisa de CIJ por ahora. Y por ejemplo, una cosa que nos puede ayudar es reinterpretar los cofactores como determinantes, ¿no? Y acá estamos haciendo un repaso de cómo llegamos a nuestra mega fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a nuestra mega fórmula? Empezamos a ocupar la multilinealidad. ¿Ya? Esto es que sería el determinante de A. ¿Se acuerdan? Pongo estas barritas. El determinante de A y aplicaba la multilinealidad respecto a la primera línea. ¿Ya? Y entonces decía que el vector con tres componentes A11, A12, A13 es igual a A11 y después ceros. Y acá no escribo los ceros. ¿Ya? Todo lo que falta son ceros, ¿ya? A11 no lo escribo, y después ceros, A12 y después ceros, A13 y después ceros. Y después, si se dan cuenta, los únicos términos que contribuyen no cero en el final son los donde A11 multiplica alguno de estos términos de acá, ¿ya? Nunca A11 iba a multiplicar estos términos que están abajo de acá. Entonces, igual puedo no escribirlos, ¿ya? Entonces, de verdad, el determinante de A es igual al determinante de estas matrices de acá. Y se dan cuenta que así encontré que A11 multiplica exactamente los términos que corresponden a permutaciones. A11 multiplica términos correspondientes a permutaciones P que envía 1, 2, 3 en, o sea, que lo envía en 1, 2, 3, con P de 1 es igual a 1, ¿ya? Porque esto debe entrar en la fórmula. Y después significa que 1 ya está fijado donde va. Y lo único que queda es que, entonces puede ser que P de 2 es igual a 2 y P de 3 automáticamente es igual a 3. O P de 2 es igual a 3 y P de 3 debe ser automáticamente lo que falta, igual a 2, ¿ya? Entonces corresponde de alguna manera a permutaciones entre elementos de esta otra matriz más pequeña, ¿ya? Y entonces esto corresponde, es el determinante de A22, A23, A32, A33, ¿ya? Esto sería el cofactor 1, 1, es igual al determinante de esta matriz. Entonces, estamos viendo entonces que en este caso los cofactores son determinantes, ¿ya? Y entonces, más en general, vale, digamos, el mismo razonamiento, si se dan cuenta. Acá, este A12 puede solo pertenecer a términos que involucran permutaciones, los cuales, ¿cómo se dice? Pueden actuar de manera rara en solamente estos coeficientes de acá, que si se fijan forman también una matriz 2 por 2, ¿ya? Entonces, en general, C y J es igual a un signo, que voy a escribir después, que multiplica el determinante de voy a escribirlo así, de M y J. De la matriz M y J
que se obtiene borrando línea I y columna J de A, ¿ya? Entonces, si tengo una matriz A, tengo el elemento A y J, ¿cómo encuentro su cofactor? Borro todos los términos que están en la misma línea y la misma columna y obtengo una matriz que es n-1 por n-1, ¿ya? Y el determinante y el cofactor, o sea, todos los términos que multiplicarán A y J en mi mega fórmula son un signo por este determinante. Y el signo es -1 a la I más J, ¿ya? Entonces esto se puede demostrar. No voy a demostrar esto, pero como que la idea es que para hacer el determinante de esta matriz de acá, debo ver cómo los signos de las permutaciones de la submatriz están conectados con los signos de las permutaciones de la matriz global, ¿ya? Y sale un signo que es lo que conecta todo esto, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de los cofactores, ¿ya? Entonces, acá la escribo de nuevo. C y J es igual a -1 a la I más J. Y después el determinante de la matriz que se obtiene borrando la línea I y la columna J. Entonces, de estos pedazos de acá que forman una matriz. M y J. ¿Ok? Ok, entonces ahora yo diría... Entonces, ahora yo diría de continuar. Volvemos al listado de cosas que quería hacer hoy, ¿ya? Entonces, la primera cosa es conectar un poco la teoría de determinantes con unas fórmulas tradicionales, digamos. La primera es para el determinante de la matriz inversa. Entonces, acá hemos visto que el cofactor IJ es igual a -1 a la 1 más, a la I más J por el determinante de la matriz M y J, que es una matriz M y J es una matriz N por N, N-1 por N-1, por N-1, que se obtiene borrando línea I y columna J de A. ¿Ya? Entonces, esto es el cofactor. Y tengo que suma de A1J C1J para J igual 1 hasta N es igual al determinante de A. Después, suma J igual 1 hasta N a 2J C2J también vale la misma descomposición, determinante de A, y así siguiendo, ¿ya? Todos para cualquier línea, puedo borrar la línea de columna de cualquier elemento y multiplicarlo por un signo y el determinante de la matriz que se obtiene. Y obtengo, sumando todos esos términos, obtengo de nuevo exactamente todos los términos de la mega fórmula, que entonces me da el determinante, ¿ya? Entonces suma para J igual 1 hasta N a NJ C NJ es igual al determinante de A. ¿Ok? Esto es lo que hemos visto. Y ahora pregunta. ¿Qué pasa si multiplico la suma J igual 1 hasta N de A, digamos, 1J y después C, 2J, ¿ya? ¿Qué pasa si lo multiplico por la matriz incorrecta? ¿A qué es igual esto? ¿Ya? Vamos a ver. Yo digo que es igual, yo digo que vale 0.
automáticamente debe valer 0. Y vamos a ver. Entonces acá vamos a ver qué pasa con la matriz 3×3. Acá tengo, tengo A 1, 1, que me multiplica, que me multiplica el C2J, que sería C21. Quizás la mejor manera es mirando un poco más en detalle la fórmula para el CIJ, ¿ya? Tengo que el determinante de A es igual a la suma de, para J igual 1 hasta N de, no, perdón, mejor hacerlo con la suma de permutaciones, ¿ya? Ok, entonces, la suma sobre todos los P de A1, P1, A2, P2, AN, PN, por el signo. Ok. Ahora, también es igual a la suma para J igual 1 hasta N de A1J suma de sobre las permutaciones tales que P de 1 es igual a J de A2, P2, AN, PN, signo P. Y esto acá, esto de acá es el C1J. Y también es igual, para saber lo que es igual C2J, vamos a ver. Esto, lo que voy a diciendo, sí vale para matrices 3×3, pero vale en general, ¿ya? Entonces, esto también es igual. Si hago la misma reorganización de la suma de la primera línea, de esta suma de la primera línea, hago su reorganización respecto a esta segundo factor de cada término. Tengo la suma para J igual 1 hasta N de A2J y después la suma para P con P2 igual J de A1 P1 A3 P3, ¿ya? El A2 está acá, ¿ya? Por eso estoy fijando dónde va el A2 y miro todas las permutaciones que tienen libre dónde van los otros elementos y solo A2 está fijado. Y hasta ANPN, el signo P, el signo de P. ¿Ok? Y ahora mi pregunta. ¿Qué pasa si ahora mezclo las dos? ¿No? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa si multiplico o quizás multiplico estos elementos de acá por estos cofactores de acá? ¿Ya? Que sería C2J. ¿Ya? ¿Qué pasa si hago esto? Bueno, intentamos escribirlo. Sería la suma de para J igual 1 hasta N a 1J suma sobre todas las permutaciones P con P de 2 igual a J A1 P1, perdón, estoy escribiendo demasiado largo este P. Debería ser un índice. Entonces, A1 P1, A3 P3, y así siguiendo hasta AN PN, el signo de P. Entonces, se dan cuenta que esta fórmula de acá, ¿a qué es igual? ¿Al determinante de qué? Si se dan cuenta, la observan un poco, se dan cuenta que esto es igual al determinante de acá, pongo la línea A11, A12, A1N, y después pongo de nuevo A11, A12, A1N, y continúo A31, A32, A3N, y sigue hasta
N1, a N2, a NN. ¿Ok? Entonces, esto no es otra cosa que el determinante con dos líneas iguales, ¿ya? Y por esto es igual a 0. Entonces, cada vez, y esto vale en general, vale que si multiplico una línea, o sea, los A y J correspondiente a una línea por C y primo J correspondiente a otra línea, me da el determinante de la matriz con A, con la línea, el determinante de la matriz con línea, digamos que la línea I copiada en lugar, en la posición, digamos más que lugar, en la posición J, I primo. Y primo. ¿Ya? Entonces acá había puesto los coeficientes A1 con los cofactores de la línea 2 y me da lo mismo que el determinante de sustituir la línea 1 donde estaba la línea 2 y entonces 0. Y lo mismo vale más en general que y corresponde a decir que si yo sustituyo en vez de poner los cofactores correctos con el mismo índice I, pongo los cofactores con el índice I primo, es como si calculara el determinante de la matriz donde la línea I la sustituyo también en el lugar I primo. Y entonces de nuevo me da 0. ¿Ok? Entonces acá pasa una cosa simpática, ¿no? Que nos va a ayudar para la próxima, para nuestra herramienta. Entonces vale que suma A, I, J, C, I, J es igual para J igual 1 hasta N, ¿ya? J es lo que está cambiando. Es igual al determinante de A. Y para I primo distinto de I, la suma de I, para J igual 1 de nuevo hasta N de A, I, J, C, I primo J es igual a 0. Y acá estamos muy bien, porque acá lo que pasa, mira lo que hago ahora. Multiplico esta matriz A11, A12, A1N y después ANN, ya toda la matriz A1, AN1. Toda esta matriz la multiplico por qué cosa? Por la matriz con todos los elementos que son cofactores y su transpuesta, ¿ya? Entonces sería la matriz con acá C11, C12, C1N, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Normalmente debería ir, esta dirección de acá, debería ir hacia esta otra dirección. Pero dado que quiero escribir la transpuesta, la escribo al contrario, ¿ya? Y acá tengo C21, C22, C2N, CN1, CN2, CNN. ¿Ya? ¿Qué me da esto? Cuando hago esta línea por esta columna, tengo el producto de A11 por C11, A12, C12, y entonces me da el determinante de A. ¿Ya? Si multiplico la misma línea por la segunda columna, tengo el índice del C es 2 y el índice del A es 1, entonces me da 0, ¿ya? Y así todas otras me dan 0. Y después acá tengo 0, determinante A, 0 y continúo con ceros, ¿ya? Entonces tengo simplemente, al final tengo una matriz que tiene determinante de A en la diagonal y 0 en otros lugares. Entonces esto que me dice es que la matriz A
multiplicada por matriz de cofactores transpuesta, ¿ya? Su transposición de la matriz de cofactores es igual a determinante de A que multiplica la matriz identidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, A a la menos 1, que sería, ¿cuál es la matriz que multiplicada por A me da la identidad? A al menos 1 es igual a la matriz de cofactores transpuesta dividido por determinante de A. ¿Ya? Si A invertible. A invertible. ¿Ya? Si A no es invertible, no invertible, entonces el determinante de A es igual a 0, ¿ya? Esto porque si A no es invertible, puedo encontrar una combinación lineal de líneas que es igual a 0 y mis operaciones que mantienen el determinante igual, que sería sumar múltiplos de una línea a otra línea, me pueden llegar a una matriz con una línea de ceros y el determinante 0, y entonces el determinante de una matriz invertible es 0. Entonces, si es que la matriz es invertible, podemos calcular los cofactores, podemos dividir por el determinante, y tenemos este formulazo pesado, ¿no? Porque para calcular cada cofactor debo hacer un determinante, ¿ya? Cada elemento de esta matriz de cofactores es un determinante n-1 por n-1, así que es pesada la cosa para calcularla. Pero, ok, puede ayudar, digamos, conceptualmente, no para hacer cuentas explícitas. Ok. ¿Está claro esto? Entonces se trata más o menos de comprender cómo se multiplican los elementos de la matriz por los cofactores y qué pasa si tengo el cofactor incorrecto en mi computación, ¿ya? Y todo esto me dice simplemente que vale esta fórmula simpática de la cual sigue directamente la fórmula para la matriz inversa. ¿Ok? Y después uno tiene un otro formulazo pesado que sería Cramer, la fórmula de Cramer, que lo voy a decir una vez en este curso y después digamos, lo olvidamos. Y es la cosa siguiente: si A es invertible, ¿ya? Suponamos que A es invertible. Entonces, AX es igual a B. Quiero resolver AX es igual a B. ¿Esto qué significa? Si A aplicado al vector X, ¿ya? Me da B, significa que X es igual a la menos 1 aplicado a B, ¿no? X es igual a menos 1 aplicado a B. Ahora lo sé escribir como divido acá por el determinante de A. Y acá tengo la matriz de cofactores transpuesto aplicado a B, ¿ya? Esto es aplicando la fórmula de la inversa. ¿Ok? Y ahora uno se da cuenta de nuevo con el mismo tipo de razonamiento que antes, que acá, ¿qué es la matriz de cofactores aplicado a B? Acá significa que tomo C11, C12, Cn1n, la matriz de cofactores transpuesta, como antes, C21, C22, C2n, y así siguiendo, y lo multiplico por B. B1, B, no, perdón. Sí, sí, correcto. B1, Bn.
Entonces, y acá, esta cosa de acá, ¿cómo se puede expresar? Primera línea. Entonces acá lo que lo que me da sería el x1 es igual a la suma de c j1 bj, con j es igual a 1 hasta n. x2 es igual a suma cj2 bj, ¿ya? Y así siguiendo. ¿Mm? ¿Y qué sería esto? Esto es un determinante de una matriz que, si se dan cuenta, corresponde a poner el vector b como primera columna y después las columnas de la matriz A. Columnas de A. ¿Ya? Esto es igual al determinante de B en la segunda columna y acá columna 1 de A y otras columnas de A. ¿Ya? Y entonces se trata simplemente de sustituir, no en las líneas, porque ahora el CJ, acá estoy sumando CJ1, CJ2, C11, C21 y así siguiendo con J en el primer lugar, que corresponden a los cofactores con las sumas por columnas. Cofactores que aparecen en sumas por columnas. ¿Ya? O sea, la misma cosa que había hecho antes, ¿ya? Acá había sumado por líneas, pero si es que intercambio los índices I y J, acá me da la misma interpretación con sumas por columnas, ¿ya? Donde estoy subdividiendo los términos de mi mega fórmula, que donde fijo las sumas por columnas en vez que por líneas. ¿Ok? Y entonces acá la fórmula de Kramer me dice que XJ es igual a determinante de sustituir beta B en columna J de A dividido por determinante de A. Esto es la fórmula de Kramer. Que suerte para aplicarla, porque digamos acá tengo un determinante n por n y acá un otro determinante n por n que calcular. Y necesito escribir esto para cada J, ¿ya? Entonces es una fórmula que sí, en el tiempo donde la gente tenía que calcular estas cosas a mano, le servía, porque decía, oye, siempre necesito hacer la cosa de Gauss o otro método para encontrar la fórmula. Me gustaría tener simplemente una fórmula donde pongo los números y empiezo a calcular. Y estoy seguro que me da la respuesta correcta, ¿no? Entonces, para esto sirve. Pero ahora tenemos computadores que nos resuelven los sistemas muy rápido y la gente, digamos, estudiantes en una clase como ustedes, si tienen una matriz 5 por 5 y quiero resolverla, o sea, mejor hago un truco o algo más inteligente que no ponerme a calcular 2 horas para encontrar una fórmula, ¿ya? Entonces, para mí la fórmula de Kramer tiene su aspecto conceptual útil, pero igual es pesada, ¿ya? Entonces, ya. Pero esto es, y es como una aplicación de las ideas de cómo funcionan los cofactores y cómo manipular determinantes, ¿ya? Eso es el mensaje, manipular determinantes, ¿ya? Y con esto, digamos, tenemos la fórmula de Kramer, la fórmula de la matriz inversa, que son las maneras de interactuar con los cofactores. Y ahora la próxima cosa que quiero hacer es ver un poco el determinante sin coordenadas. ¿Ya? Sin coordenadas, ¿qué significa esto? Significa, tengo un operador, ahora tengo una función
que se va desde un espacio vectorial en sí, lineal, y V es de dimensión n, ¿ya? Entonces, esta función no necesariamente está dada por una matriz. Esto es una cosa, tomó mucho tiempo a la gente de darse cuenta que en realidad existían estructuras donde, que tenían que ver con matrices y con lo que ahora llamamos álgebra lineal, pero no necesariamente, no es siempre todo dado por números precisos. Ya puede existir una estructura donde no nos gusta poner coordenadas y poner números. Entonces, esto es el caso de un espacio vectorial en general. ¿Ya? Y si fijo una base de V, ¿ya? Una base de V que serían n vectores linealmente independientes. N vectores linealmente independientes. Digamos que lo llamo V1 hasta Vn. Son vectores, son elementos de V. Entonces, esto es la propiedad de la base. Cada W en V tiene expresión única, una expresión única de la forma W es igual a A1 V1 más, así siguiendo hasta AN VN. Esto es la propiedad de la base. Y AN VN con A1 AN ahora son números. Y entonces, para describir F, puedo hacer la cosa siguiente. Puedo mirar dónde F envía V1, V2 y así siguiendo hasta Vn. ¿Ya? Y entonces V1, F aplicado a V1 será igual a A11 V1 más así siguiendo hasta A1N Vn. Esto es la... perdón. Me confundí. Creo que usualmente no cambia, digamos, mucho lo que quiero decir, pero creo que usualmente acá es AN1VN. Porque existen únicos estos números, ¿ya? Existen únicos AJ1, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? F de V2 debe tener, dado que es un vector en V, debe tener una expresión en la base V1 Vn, ¿ya? Y digamos que esta es A, no sé, 1, 2, V1, más así siguiendo hasta A, N, 2, Vn, ¿ya? Y así siguiendo. Y entonces, la F está, le estoy asociando a la F la matriz A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN, donde acá cada columna, esto es, son las coordenadas de F de V1. ¿Ya? Estas son las coordenadas de F de Vn. ¿Ya? Y la matriz, aplicar F a cualquier vector W, dado que el vector W tiene su expresión en la base, es igual a F de, ahora voy a cambiar un poco, digamos que lambda 1
V1 más y todos los coeficientes hasta lambda n Vn. ¿Ya? Y por linealidad, esto es igual a la suma de lambda j f de Vj. ¿Ya? Y entonces es igual a aplicar la matriz a la vector de coordenadas lambda. ¿Ya? Aplicado al vector de coordenadas lambda, que sería lambda 1, lambda 2 y así siguiendo. Lambda 2, lambda n. ¿Ya? No, digamos que lo que quiero decir acá es esto, es las coordenadas de f de w son iguales a aplicar la matriz a los vectores lambda, ¿ya? Y entonces ahora, si fijo una base, asocio matriz a f, entonces puedo asociar el determinante de esta matriz a f. Lo que es interesante para mí es que, pero este determinante no depende de la base. No depende de la base. Esto parece raro, ¿no? Porque asocio una matriz. Después calculo un determinante, asocio otra matriz, ya, no necesariamente me dará lo mismo, ¿no? Sí, pero sí, es que en realidad te da lo mismo. Es que cualquier base elijo, hago este determinante de la matriz y me da el mismo número. Ya, entonces esto lo vamos a ver la próxima vez, porque ahora ya se acabó, perdón, desde 5 minutos el tiempo, me doy cuenta. ¿Ok? Entonces continuamos a ver esto la próxima vez y que tengan un buen weekend. Espero que les está gustando y si hago algo que podría hacerlo mejor, por favor escríbanme para que pueda cambiar lo primero posible. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Cuídese mucho. Gracias, igual. Buen weekend. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao.